El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuando Jesús habla de que es el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Evangelio que muchos discípulos, no pocos, sino muchos discípulos, comenzaron a decir: qué dura es esta doctrina. Hermanos, seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo es exigente. Ya decía Santa Teresa de Jesús: Dios no admite a su amistad a gente relajada. Muchos discípulos al escuchar a Jesús dicen: qué dura es esta doctrina, qué exigente es el Señor. Y es verdad, Jesús es exigente. Seguir las modas del mundo es fácil. Seguir a Cristo es difícil, es exigente, hay que ir en contra de la corriente. Dice el Evangelio que muchos discípulos, no pocos, sino muchos discípulos, dejaron a Jesús. Porque les pareció que Jesús era muy exigente. El Evangelio nos presenta a Jesús dirigiéndose a los apóstoles y les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Y eso mismo hoy Jesús nos dice a nosotros: ¿tú también quieres irte? ¿Tú también quieres ser un católico de nombre? ¿Tú también quieres ser un católico que tiene una fe licuada, aguada? ¿Tú también quieres ser un mediocre? Queridos hermanos, si ustedes me preguntan cuáles son las palabras más bonitas que un apóstol le dijo a Jesús, yo me quedo con lo que hoy hemos escuchado. Lo que Pedro le dice a Jesús. Juan 6:68. Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Queridos hermanos, ¿a quién vamos a ir? Si solo Jesús es el que tiene palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Si solo Jesús salva.
si nadie nos ama como Jesús? Si Jesús solo sabe perdonar, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se han imaginado alguna vez si Pedro se hubiera ido con ese grupo de muchos discípulos que se fueron? Queridos hermanos, Dios cuenta con nosotros. Hay muchas personas que se van a encontrar con Dios gracias a nosotros. Y si nosotros le damos la espalda a Jesús, esas personas van a perder muchas bendiciones de Dios. Cuando yo era seminarista, una vez un sacerdote me dijo: tienes que ser fiel porque miles de almas te están esperando. Y es verdad. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se tiraba para atrás? Vamos a la primera lectura. Aparece Pedro. Pedro ya está lleno del Espíritu Santo. Y aparecen dos personas que se benefician gracias a la fidelidad de Pedro. Nos dice la primera lectura que la iglesia está evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo. Pedro va a un pueblo llamado Lida y se encuentra con un hombre llamado Eneas que está 8 años en una cama, paralítico. Pedro va y Pedro se dirige a ese paralítico que está 8 años en una cama y le dice: Jesucristo te sana, levántate. ¿Y qué pasó? Eneas se levantó. Y más aún, Pedro le dice: y tiende tu cama. Y Eneas tendió su cama. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se iba con ese grupo de muchos discípulos que abandonaron a Jesús? Eneas hubiera seguido paralítico. Hoy también hay muchas personas que están paralíticas porque no han tenido un encuentro con Cristo. Esas personas te están esperando. Tú tienes que ser fiel. Dice la primera lectura que luego Pedro va a otro pueblo llamado Jafa. Ahí había muerto una mujer piadosa llamada Tabita, estaba muerta, la estaban velando. Pedro se dirige al cadáver y Dios actúa a través de Pedro. Jesucristo actúa a través de Pedro. Y Pedro, dirigiéndose a la muerta: levántate. Y Tabita se levantó, volvió a la vida. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se iba con ese grupo de muchos discípulos que no quisieron seguir las exigencias de Cristo? Tabita no hubiera vuelto a la vida. Hoy también hay muchas personas que están muertas en vida porque viven en pecado mortal. Esas personas te están esperando. Tienes que ser fiel. Queridos hermanos, de tu fidelidad y de mi fidelidad dependen muchas cosas grandes. De tu fidelidad a Cristo y de mi fidelidad a Cristo depende la salvación de muchos. Esto es un misterio, eso se llama la comunión de los santos. Todos estamos unidos, todos nos ayudamos. Y si tú te tiras para atrás, perjudicas a toda la iglesia. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a ser fieles a Cristo, fieles hasta la muerte. Y que todos los días le digamos a Jesús: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, tú cuentas conmigo para hacer maravillas. Tú cuentas conmigo para que muchas personas
que están muertas por el pecado tengan la verdadera vida, porque tú me vas a ayudar, Jesús, para que esas personas tengan un encuentro contigo, único Salvador del mundo. Que María Santísima nos ayude a todos nosotros a ser fieles hasta la muerte y a no dejar nunca a Jesucristo. Que así sea.